Namaste, buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada, comenzar, como siempre hago, con un agradecimiento a Vinod y Priya, que son los anfitriones, los que abren las puertas de su casa para que la festividad de Ganesha pues, se pueda conocer y compartirla con todas las personas sin distinción de raza, credo, condición sexual, etcétera. Voy a explicar un poquito en qué consiste lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Primero de todo, muy importante, los teléfonos móviles, silenciarlos, apagarlos, por favor, que no suenen durante mi charla ni la ceremonia, etcétera. Vamos a preservar la santidad del lugar, ¿vale? Entonces, es una cosa importante. La otra cosa, si alguien quiere hacer alguna foto, lo que sea, no hay ningún problema, siempre y cuando lo haga desde su sitio. Bien, ya tenemos una persona, mi mujer Isa, que ella es la que se va a encargar de hacer todas las fotos. Luego las fotos nosotros se las pasamos a Vinod, o sea que podéis tener acceso a la foto. Pero no levantaros para hacer fotos, porque eso rompe la fluidez, ¿vale? Entonces, el programa consiste, vamos a hacer una invocación, un canto, bien, donde vamos a recitar unos mantras donde empezamos dándole las gracias a los maestros espirituales, bien, luego al señor Ganesha, y luego una serie de mantras para invocar la paz sobre todo, la paz mental, la paz con uno mismo. La gente habla mucho de la paz, que queremos alcanzar la paz universal, pero primero tenemos que alcanzar nuestra propia paz mental. ¿Bien? Entonces vamos a invocar esos mantras y del tema que voy a hablar hoy, como llevamos ya 7 años celebrándolo, ¿bien? Y cada año hay un día que doy una charla, para que no sea algo repetitivo, siempre con la temática principal del señor Ganesha, bien, pero este año lo he enfocado a el señor Ganesha y el Vastu Shastra. Vastu Shastra es una escritura, una de las antiquísimas escrituras del hinduismo que pertenece a los Vedas, luego entraré un poquito más en detalle, donde nos explica cómo la casa, el hogar donde vivimos o donde trabajamos es una entidad viviente y cómo dependiendo de cómo colocamos la imagen, bien, de Ganesha, los colores, etcétera, las habitaciones, hacia dónde dormimos, cómo todo influye en nuestra vida, bien, en nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental, bien, y en el espíritu. Entonces, esto es lo que vamos a hacer hoy, bien, Ganesha y Vastu Shastra, y al final haremos un pequeño canto y a las 8:30 haremos el Arati, bien, el Arati, la ceremonia de adoración, donde cada persona puede participar haciendo la ofrenda a Ganesha. Cuando llegue el momento yo explicaré cómo hay que hacerlo, ¿vale? Bien, este instrumento se llama Shruti Peti o Shruti Box, es un instrumento de viento, bien, es una especie de acordeón, se utiliza especialmente en la recitación de mantras, bien, y bueno, puedes poner diferentes entonaciones de acuerdo a la voz de la persona, lo que va marcando es una melodía fija, ¿vale? Pues entonces voy a comenzar, como comenté, con la invocación primero a los maestros, después al señor Ganesha y después mantra para la paz. Bien, pues nada, vamos a comenzar. Om Ajnanati Mirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Guru Brahma Guru Vishnu Gurudeva Maheshwaraha Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Ganapataye Namaha. Om Shri Ganeshaya Namaha. Vakrutunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvinam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada. Shuklam Varadaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasanna Vadanandhyaye
सर्वविघ्नो प्रशन्तये ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् श्रीमन्नारायण चरणो शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युममृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करावहै तेजस्विनो अवितमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ गणपतये नमः ॐ लम्बोदराय नमः ॐ सुखमुखाय नमः ॐ शिवपुत्राय नमः ॐ पार्वतीनन्दाय नमः ॐ श्री सिद्धिविनाय नमः ॐ श्री गणेशाय नमः ॐ श्री गणपतये नमः Muy bien, muchas gracias a todos. Espero que hayáis entrado en ese estado de invocación a la divinidad, ese estado de interiorización necesario para cuando asistimos a un acto espiritual como el que estamos teniendo hoy. Bien, en estos días estamos celebrando la festividad de Sri Ganesha Chaturthi. Bien, es una de las festividades más importantes del hinduismo. La palabra Chaturthi significa en el cuarto día. Bien, el cuarto día de la quincena menguante del mes de Bhadrapad. Bien, que es el mes que nos encontramos ahora mismo, el equivalente al mes hindú. El calendario hindú es lunisolar. Sería el equivalente a finales de agosto, mediados de septiembre. Bien. Todos los años la festividad fluctúa. El año pasado fue, si no recuerdo mal, a finales, mediados de septiembre creo que sería, sí. Y este año, bueno, pues la festividad dura 10 días, del 7 al 17 de septiembre. Bien, esos son los 10 días que dura, digamos, entre comillas, oficialmente, bien. Pero luego hay una serie de personas que hacen un voto, bien, lo que se llama un sankalpa, un voto, una promesa de hacer, digamos, estos ritos, estas ceremonias en días impares. Bien, hay personas que lo hacen un día, hay personas que lo hacen 3 días, 5 días, como lo hacemos nosotros, otros lo hacen 7, bien, o los 10 días completos.
Va a depender un poco, pues, de la capacidad de esa persona, de dedicación que tenga. Entonces, esta festividad conmemora la aparición, ¿ven? A mí no me gusta utilizar la palabra nacimiento, ¿no? Como que Dios nace, ¿cómo puede nacer? Sino la aparición del señor Ganesha en este mundo material. Bien, en este mundo material, el señor Ganesha quizás sea una de las divinidades más populares del hinduismo por su iconografía, ¿no? Porque tiene cuerpo humano y cabeza de elefante, y eso hace que se pueda distinguir más fácilmente de otras divinidades. ¿Qué ocurre? Que también es una de las divinidades más desconocidas y que hay bastante tópicos, bastantes mitos, bastantes equivocaciones. Entonces, bueno, una de las cosas que yo hice y que por eso he dicho que hoy no voy a hablar en completo, digamos, solo de Ganesha, fue escribir el libro de Ganesha, bien, que ha sido el primer libro que se ha publicado en español, monográfico sobre Ganesha. Aquí viene su historia, las 10 versiones diferentes que hay de su historia, de cómo aparece, de cómo obtiene esa cabeza de elefante. Aquí hablo un poco de cómo el culto de Ganesha sale de la India y se extiende a otros países del sudeste asiático, como Japón, como China, Vietnam, Camboya, etcétera. Hablo también de la familia de Ganesha. Bien, aquí tenemos esta imagen que se llama Shiva Parivar. Shiva, bien, que es la divinidad del yoga, de la meditación, de la destrucción de lo negativo, es el padre de Ganesha. Parvati es su madre y Ganesha tiene un hermano que es Kartikeya. Bien, entonces aquí también hablo de la familia y diferentes historias relacionadas que aparecen en los Puranas, en diferentes textos sagrados sobre Ganesha. Y al final también incluyo una serie de cantos y la forma de cómo una persona puede adorar al señor Ganesha en su casa, ¿vale? El libro se llama Ganesha, el señor de los comienzos, destructor del obstáculo, ¿vale? He traído algunas copias, si alguien después que no lo tenga lo quisiera comprar, pues lo tenemos aquí. Como dicen en la tele, después de la publicidad continuamos con la charla. Bien, entonces voy a explicar un poquito, pues, la iconografía. Es muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que simboliza el señor Ganesha? Bien, uno de los conceptos que a mí me gusta siempre dejar muy claro y que hay bastante confusión. Bien, yo llevo 40 años estudiando, practicando el hinduismo. Hace 30 años fui ordenado puróhita, sacerdote. Bien, y llevo estudiando la escritura durante 40 años, aparte de mi retiro durante 6 años en la India. Entonces, desde Occidente, cuando se ve el hinduismo que hay diferentes divinidades, lo primero que una persona piensa, y lo piensa bien en el sentido de acuerdo a su propia tradición, es que el hinduismo es una religión politeísta, hay muchos dioses. Bien, entendemos como monoteísmo el cristianismo, el judaísmo y el islam, llamadas religiones abrahámicas porque descienden de un mismo libro, ¿vale?, del Antiguo Testamento, y el hinduismo queda como fuera de eso porque hay muchas divinidades. Bien, el hinduismo quizás sea el monoteísmo más antiguo de la humanidad. El hinduismo solo creemos en una sola divinidad, en un solo Dios, que nosotros llamamos Brahman. Brahman quiere decir esa energía que sustenta todo el universo y que puede ser saguna, es decir, que puede tener forma y atributos, como puede ser el señor Ganesha, o que puede ser una energía nirguna, sin atributos. Hay personas que dicen, bueno, yo creo en la existencia de Dios, pero para mí no tiene forma. Y otras personas necesitan de que Dios se manifieste en una forma determinada. Ahora, alguien puede decir, bueno, ¿y por qué hay tantas divinidades? Fijaros que yo utilizo la palabra divinidades, no utilizo la palabra dioses. En sánscrito se utiliza la palabra deva, que sería divinidades, y Mahadeva, que quiere decir una gran divinidad o el gran Dios. Bien, entonces, esta entidad suprema, ilimitada, tiene la capacidad de manifestarse de innumerables formas. Si Dios es único y limitado, yo no lo puedo limitar a una sola forma, ni lo puedo limitar a no tener forma, sino que se manifiesta de muchas formas, a veces incluso de acuerdo al deseo del devoto. Es decir, a veces toma una forma para cumplir con un determinado
trabajo que debe de realizar y a veces el deseo del devoto hace que Dios se manifieste en la tierra con una determinada forma. Entonces, Ganesha se manifiesta de esta forma porque es el Señor de los comienzos y él recibe una serie de bendiciones de diferentes divinidades que hacen que, independientemente de la escuela que yo pertenezca, porque el hinduismo no es uniforme, el hinduismo no es homogéneo, sino el hinduismo es como una confederación de diferentes sampradayas o escuelas. Bien, por ejemplo, hay la escuela Vaishnava, a la que yo pertenezco, devoto de Vishnu, hay la escuela Shaiva, devoto de Shiva, hay la escuela Shakta, que adoran a la diosa, a la divinidad en la forma femenina, hay la escuela Smarta, que no cree en una forma definitiva de Dios, pero independientemente de esa sampradaya a la que pertenecemos, vamos a comenzar siempre las ceremonias o los actos importantes orando siempre primero a Ganesha. ¿Por qué? Porque es el Señor de los comienzos y como uno de sus atributos es Vigneshwar, quiere decir aquel que elimina los obstáculos en el camino. Entonces, cuando vamos a hacer una puya, aunque no sea Ganesha, una puya quiere decir una ceremonia, invocamos a Ganesha. Si yo voy a iniciar un viaje, invoco a Ganesha. La primera ceremonia que se hace en una boda es invocar a Ganesha, para que la ceremonia salga bien, para que el matrimonio vaya bien. Bien, entonces hay todo lo que esté relacionado con los comienzos, con lo propicio, con lo auspicioso, comienza con una invocación a Ganesha. Luego, también importante, creo que he dejado claro ese concepto, que técnicamente se llama monoteísmo polimórfico. Monoteísmo, un solo Dios, polimórfico, muchas formas. Se puede manifestar de muchas formas. ¿Vale? Entonces, luego está el tema del nombre, ¿no? Porque yo digo Ganesha y otros dicen Ganesh. Bien, la diferencia está en el idioma. La lengua litúrgica del hinduismo es el sánscrito, bien, que es una lengua que tiene más de 5.000 años de antigüedad, es la madre de las lenguas indoeuropeas, incluida el latín, del cual viene también el español, ¿no? Entonces, en sánscrito, las palabras masculinas terminan en A, bien, Ganesha. En hindi, que es una de las lenguas de la India, una de las lenguas mayoritarias, se comen la A. En vez de decir Ganesha, dicen Ganesh. En vez de decir Shiva, dicen Shiv. En vez de decir Krishna, dicen Krishna. ¿Ve? Cortan la A, pero la forma correcta es Ganesha. Si una persona dice Ganesh, también está bien. Bien, pero la forma sánscrita, y tal y como se escribe en sánscrito, es Ganesha. Bien, que significa, Gana significa gente, grupo. Isha significa el señor de la gente. Por ejemplo, otro nombre es Ganapati. Ganapati quiere decir el señor de la gente. Porque uno de los regalos que le dan o bendiciones que le dan es que los seguidores de Shiva, de su padre, se vuelven ahora sus seguidores. Y también se dice que como Ganesha es el señor de todas las personas, sin distinguir si una persona es rica, pobre, hombre, mujer, blanco, negro. Entonces ese es el significado de su nombre, que luego tiene muchos nombres. Hay oraciones que contienen los 108 nombres de Ganesha, hay otras oraciones que contienen los 1008 nombres de Ganesha. Todo esto viene detallado en la escritura y en el libro yo hago también una relación de los nombres más conocidos de Ganesha. Ganesha, para aquellos que os gusta la astrología, bien, Ganesha controla 2 planetas. Bien, en el Sanatan Dharma, en el hinduismo, la astrología es muy importante porque fija las horas de hacer ceremonias, las horas para casarse, las horas para hacer cualquier ceremonia. Bien, y una persona cuando nace, lo primero que hace el padre o la madre, más bien el padre, porque la madre está después de sufrir el parto, es anotar en qué hora nació el niño, ¿no? Qué hora, qué día, para hacerle la carta astral. Bien, pues entonces, Ganesha rige 2 planetas. Mercurio, que en sánscrito es Buddha, que es el planeta que nos da la inteligencia, ¿bien? La inteligencia y la intuición, y Júpiter, que es Brihaspati, que es el planeta, el jueves sería, Mercurio es el miércoles, jueves Brihaspati, que nos da fama, nos da riqueza, nos da salud y la capacidad de liderar un equipo, liderar a otras personas. Bien, entonces es uno de los atributos de Ganesha. Por ejemplo, aquellos que hacemos astrología,
pues siempre antes de comenzar a hacer una carta astral, oramos a Ganesha para que nos dé clarividencia para poder hacer la carta astral de la persona. Ahora voy a describir un poquito en esta imagen que tenemos, voy a describir la simbología de lo que es cada parte, ¿vale? Vale. ¿Veis? Yo creo que todos veis bien la imagen, ¿no? ¿Se puede poner más grande o cómo? No. Vale, pues ya está. Vale, pues fijaros en esta imagen, que es una imagen clásica de Ganesha, porque hay que diferenciar las imágenes que nos vienen descritas en los textos sagrados y luego las imágenes que nos podemos encontrar hoy en día en las tiendas, especialmente en la India, donde tratan de recrear una moda que desde un punto de vista artístico puede quedar bonito, pero que es totalmente contrario a lo que dice la escritura. Por ejemplo, y luego voy a explicar cuáles son las 3 poses principales de Ganesha, ¿vale? Esta es una imagen clásica y vamos a empezar por la cabeza, ¿bien? Dicen que de los animales, del reino animal, uno de los animales más inteligentes es el elefante, ¿bien? Y el elefante tiene una cosa importante. El elefante, cuando está en la selva, en la jungla, va abriendo camino, ¿vale? Él va tirando troncos, va tirando árboles, se va alimentando y va haciendo camino que sirve a otros animales. Por eso uno de los nombres de Ganesha, Vigneshwar, aquel que elimina los obstáculos, o Vinayak también, que elimina los obstáculos porque deja paso a otras criaturas. ¿Bien? Entonces el elefante representa sabiduría. El elefante es uno de los mamíferos, de los animales más inteligentes que hay. Las orejas, bien, nos fijamos, las orejas del elefante como son, grandes. Bien, esto tiene una simbología muy interesante, porque incluso en el ser humano, cuando Dios nos creó, bien, nos dio 2 orejas. Quiere decir que debemos de prestar más atención a la escucha. Bien, una sola boca, hablar menos, 2 orejas. Tenemos que escuchar más y mejor, y la escucha atenta. Porque cuando alguien nos habla, tenemos que prestar atención a lo que nos está hablando, ¿vale? Alguien me puede estar hablando y yo puedo estar así, sí, yo estoy pensando en otra cosa, ya. Sí, ¿vale? Entonces lo importante es de la escucha empática y de la escucha con atención. Los ojos. Fijaros los ojos. Aquí en la iconografía se ha representado de una forma humana, ¿sabéis? Los elefantes tienen los ojos uno a cada lado, ¿no? Aquí se le ha puesto enfrente, digamos, asemejando más a un ser humano, porque no deja de ser no una mezcla, sino como un híbrido entre un ser humano y la cabeza de elefante. Entonces los ojos, si os fijáis, están como entrecerrados, quiere decir que está prestando atención, está tratando de ver con agudeza, ¿vale? Cuando a veces vamos a ver algo de lejos, tratamos de forzar un poquito la vista. Entonces él está haciendo una mirada atenta, ¿bien? Mientras que hay divinidades que están con los ojos cerrados, bien, hay divinidades en el hinduismo que están con los ojos cerrados, él está con los ojos entreabiertos, como diciendo, te estoy observando todo lo que estás haciendo. La trompa, ¿bien? La trompa significa eficiencia, capacidad de adaptación. Fijaros que la trompa para el elefante es como si fueran sus manos, es con lo que coge la comida, que es con lo que se, digamos, la rompe para comerse los alimentos, es como toca y se comunica con los animales, incluso con los seres humanos. Si alguien va a la India, sobre todo los templos históricos del sur de la India, como Sri Rangam, por ejemplo, tienen elefantes, bien, elefantes que lo utilizan para llevar en procesión a la imagen todos los días, y la gente viene y están ya adiestrados para que tú le haces tu respeto y el elefante te da la bendición tocándote en la trompa. Entonces la trompa es muy importante, la capacidad de adaptarse a las circunstancias y la eficiencia que tenemos. Si os fijáis, los colmillos, tiene un colmillo completo y el otro colmillo está roto. Bien, la historia de por qué está roto el colmillo, hay 2 historias. Una de ellas, tenemos un texto sagrado muy importante que se llama el Mahabharata. Bien, el Mahabharata es como la historia de la India antigua, y ese libro incluye la Bhagavad Gita, que es el texto principal del hinduismo. Bien, sería como la Biblia del hinduismo. Y la historia cuenta cómo Vyasadeva, el sabio que compuso el Mahabharata, necesitaba un escriba, bien, alguien que tomara nota de todo lo que él iba dictando.
Y entonces, pensando a quién iba a poner, dijo una persona inteligente, con capacidad de memoria de lo que yo le voy dictando y rapidez, es Ganesha. Entonces Ganesha dijo, yo participo, pero te pongo una condición, que nunca dejes de hablar, nunca dejes de narrar, ¿vale? Entonces él iba contando todo el libro y entonces él iba escribiendo con una pluma. Y una de las veces ya la pluma se le rompió, bien, y como el otro seguía hablando, para no perder esa fluidez, él mismo se sacrificó rompiéndose el colmillo y mojándolo en tinta y siguió escribiendo el Majábharata, bien. Entonces el colmillo roto significa la capacidad de entrega, la capacidad de poder sacrificarme por otras personas por un bien mayor. Es una historia. Bien, en el hinduismo siempre de cualquier cosa habrá 3 o 4 historias diferentes, 3 o 4 versiones, que eso también es una de las cosas que hace de la grandeza de esta tradición espiritual y cómo ha sobrevivido al paso del tiempo durante miles de años. La otra historia dice que Shiva, el padre del señor Ganesha, las divinidades se hacen regalos entre ellos, se regalan bendiciones o a veces se regalan objetos, ¿vale? Entonces Ganesha tuvo una lucha con una divinidad que se llama Parashuram. Parashuram es un avatar de Vishnu, ¿bien? Parashu significa hacha, ¿bien? Entonces en esa lucha que hubo entre Ganesha y Parashuram, le lanzó el hacha. Entonces al lanzar el hacha, como él sabía que era un arma que le había regalado su padre Shiva, entonces por respetar el arma, como diciendo, si me lanza el hacha y yo lo esquivo o la destruyo, le voy a faltar respeto a mi padre. Entonces él mismo se dejó que el hacha le cortara el colmillo. Bien, esa es una de las otras historias que aparece en los Puranas. Entonces hay estas versiones diferentes del porqué del colmillo roto. Otro de los atributos interesantes, la boca pequeña. Bien, la boca pequeña que tiene Ganesha, que nos explica que, como yo comentaba antes, tenemos que hablar menos y si tenemos que hablar mucho, cosas realmente de importancia. ¿Bien? Cosas de importancia, cosas que puedan aportarme algo positivo a mí, cosas que puedan aportar algo positivo al resto de las personas. Entonces esa de las cosas de importancia. Las orejas grandes para escuchar, la boca pequeña para hablar poco o si hablamos que sean de cosas espirituales. Y uno piensa, ¿no? Si vamos bajando, el estómago de Ganesha, ¿no? La barriga tan grande que tiene, que es una de las cosas que destaca siempre de Ganesha. Bueno, pues Ganesha, antes de que tuviera la cabeza de elefante, tenía una cabeza humana y era un niño gordito. Bien, se dice que ese estómago que tiene protuberante es porque tiene la capacidad de digerir nuestros pecados, la capacidad de digerir la maldad de la gente. Bien, entonces no solamente simbólicamente come los dulces o ofrendas que nosotros le hacemos, sino que nuestro karma, nuestras acciones negativas, él también las come y las digiere. Y en parte también es una enseñanza a nosotros mismos de cómo tenemos que saber digerir las diferentes vicisitudes que se nos ponen en la vida, ¿no? Las manos, bueno, pues como buena parte de las divinidades en el hinduismo manifiestan 4 brazos, a veces hay otras que manifiestan 6, 8, etcétera. Esto es una demostración de divinidad, bien, como es una diferenciación del ser humano. Las 4 manos de Ganesha, 3 portan un atributo, bien. Esta mano es muy importante, se llama Abhaya Mudra. Mudra significa gesto, Abhaya significa no temas, yo te protejo. Bien, esto es fundamental. Ganesha siempre está protegiendo, dando bendiciones a sus devotos. En la siguiente mano, bien, esta de aquí lleva Pasha. Pasha es una soga, bien, como una especie de nudo que se dice que es para atraer a las almas. Bien, las almas están aquí en este mundo material un poquito descarriadas, están cubiertas por maya, por la energía ilusoria, entonces él trata de atraerte hacia él utilizando la soga. Bien, esta arma que lleva aquí, que parece un hacha, pero no un hacha, y hay otra iconografía que lo representan con hacha, se llama Ankusha. Ankusha es lo que llevan los domadores o cuidadores de los elefantes. Bien, es una especie de garfio
que lo que hace es para guiar el elefante para que vaya por el camino recto, o la persona que cuida al elefante lo pueda llevar. Y esto es también para, como yo comentaba, guiarnos el camino, guiarnos por el buen camino, porque a veces somos como elefantes. Nunca habéis escuchado ese dicho, elefante que entra en una cacharrería, ¿no? Y lo rompe todo. Entonces Ganesha, con el Ankusha, digamos, un poco de guiarnos cuál es el camino recto por el cual debemos de ir en la vida. Y en esta mano siempre lleva lo que se llama Modak Patra. Patra significa plato, bien. Modak es un típico dulce de la India, que este dulce que lleva ahí, que quiere decir que Dios, después del sacrificio que nosotros hacemos en nuestra vida espiritual, nos da dulzura. Bien, nosotros en la vida espiritual tenemos que hacer esfuerzo, incluso en la vida cotidiana. Tenemos que hacer un esfuerzo, levantarnos para ir a trabajar, en cuidar de nuestros hijos, en ganarnos la vida. Todo ese esfuerzo al final Dios te lo devuelve dándote la buena parte de la vida. Bien, que ahí se simboliza con la parte del dulce. Luego hay otras variantes, porque claro, a la hora de hacer la iconografía entra mucho lo que dice la escritura, y luego está también la interpretación que le dé el artista. Bien, por eso hoy en día he visto yo imágenes de Ganesha que están tocando un piano, cuando es un instrumento que no existía en la India antigua, o a veces hay Ganesha que lo ponen tocando instrumentos. Bien, eso se sale, digamos, de la ortodoxia. Pero sí que hay imágenes que, por ejemplo, a lo mejor en vez de llevar el Ankusha, lleva una flor de loto. Bien, la flor de loto, ¿qué representa? La flor de loto representa la belleza. La flor de loto, imaginaros, es una flor que crece en el agua estancada, en el agua sucia, pero aún así se mantiene a flote y conserva su pureza a pesar de estar rodeada de suciedad. Y entonces la flor de loto simboliza cuál es el estado que todos deberíamos de alcanzar en la vida. Es estar en este mundo material, pero tratar de contaminarnos lo menos posible por lo que nos rodea. Y en este caso yo pongo el ejemplo de cuando nos afectan la gente, cuando habla mal de nosotros, cuando la gente nos critica. Tenemos que crear como una coraza, una burbuja energética, como representa la flor de loto, que es la belleza, la pureza en un lugar sucio. Bien. Y en otras imágenes también aparece Ganesha con un hacha, que esto simboliza el cortar los apegos. ¿Vale? En la vida material todos tenemos apego. Apego por los hijos, apego por el dinero, apego por muchísimas cosas, ¿vale? Una de las ataduras que tenemos en este mundo material es los apegos. Entonces Ganesha con el hacha corta esos apegos para liberarnos, para que nos concentremos en él y en la vida espiritual. Y una parte muy importante que veremos en la iconografía de Ganesha es Mushika. Mushika, que es el Vahana o la cabalgadura del señor Ganesha, que es el ratón, bien, que tenemos aquí. Entonces esto es fundamental si queremos hacerlo con una mente analógica, ¿no? Racional. Esto, ¿cómo puede ser que uno con un cuerpo de elefante se monte encima de un ratón, ¿no? Bien, pues el ratón simboliza la capacidad de saltar los obstáculos. No sé si alguien habéis perseguido alguna vez un ratón, es muy difícil de cogerlo, ¿vale? Si tú lo tapas aquí, va por allí, si tú le pones aquí, salta por aquí. Entonces el ratón simboliza, y como dice el nombre de Ganesha, que es aquel que destruye los obstáculos, que a pesar de que le pongamos todos esos obstáculos en nuestra vida, él es capaz de sortearlo. Bien. Y al mismo tiempo, cuando Ganesha se monta sobre Mushika, representa la mente inquieta. Bien, las personas tenemos el sentido de tener la mente inquieta. Uno puede estar sentado aquí físicamente, pero su mente está divagando en otra cosa. Entonces cuando él se sienta, controla la mente y la lleva por el camino que nosotros queremos. Bien, y esta sería un poco pues la representación de la iconografía. Un atributo muy importante de Ganesha es la trompa. Bien, la trompa de Ganesha es
es fundamental. Según mire, es una personalidad o otra personalidad completamente diferente. Gracias. Entonces, hay dos tipos de trompas. Dakshina, bien, que quiere decir la trompa hacia el lado derecho. Bien, cuidado con las imágenes de Ganesha que tienen la trompa hacia el lado derecho. Hacia el lado derecho representa la energía masculina. Bien, Pingala. Bien, aquellos que practican yoga, el pranayama, Pingala, el calor, la energía masculina que se alimenta del sol. Bien, entonces este tipo de divinidad, cuando se manifiesta, es una divinidad muy difícil de complacer. Bien, nos exige bastante. Nos exige una sadhana. Sadhana quiere decir, nos exige una práctica espiritual intensa. Nos exige, entre otras cosas, ser vegetariano. El que sea vegetariano, bien, pero el que no sea, bien. Entonces, en la India hay muy pocos templos donde Ganesha está con la trompa hacia el lado derecho. De hecho, el más famoso, que está en Bombay, si alguien va a Bombay, Mumbai, Siddhivinaya, que tiene la trompa hacia la derecha, pero es una imagen que está en un templo, no está en una casa, ¿vale? ¿Cuál es la trompa que deberíamos de mirar a la hora de comprar, adquirir o regalar una imagen de Ganesha? Pues la que se llama Vamamukhi. Vamamukhi quiere decir la que está hacia el lado izquierdo. Bien, el lado izquierdo representa la energía, el lado amable, el lado compasivo. Es el ideal para tenerlo en las casas, el ideal para tenerlo en los negocios. Y es una forma de Ganesha muy misericordioso. Prácticamente no nos pide nada. Nos pide que le demos un poco de atención, que le hagamos una pequeña ofrenda al día, que le dediquemos alguna oración, algún recuerdo, pero no exige una sadhana, no exige una práctica espiritual intensa, ¿bien? Que son pues la gran mayoría de las imágenes que podréis ver, tanto representadas en pintura como en imágenes diferentes. El lado izquierdo de la nariz, bien, las dos fosas que tenemos, como yo decía al principio, Pingala representa la energía solar, la energía masculina, Ida, que es la izquierda, representa la energía lunar, la energía femenina. Nosotros hacemos pranayama, bien, ejercicio respiratorio, aquellos que habéis sido alumnos míos, ¿vale?, durante muchos años, la respiración, como en invierno hacemos énfasis en la respiración solar para calentar el cuerpo, cuando es verano hacemos énfasis en la respiración de la fosa izquierda para refrigerar el cuerpo internamente, ¿vale? Ahora os voy a mostrar cuáles son las imágenes clásicas de Ganesha. Bien, esta sería, vamos a ponerlo la grande, esta sería la imagen clásica, se llama Lalitasana. Lalitasana quiere decir que está sentado, como veis, con una pierna sobre la otra, está sentado en un trono, y esta imagen es una postura regia, bien, una postura real, está sentado en un trono, una postura que te da autoridad, bien, un comportamiento sereno. Él claramente está diciendo que yo soy el líder, yo soy el jefe, ¿vale? Y esta es la imagen que representa mejor a Ganesha como destructor de los obstáculos. Es la imagen más recomendada para tener en casa, ya sea en una imagen tridimensional o en una pintura, ¿vale? Este tipo de imágenes. Ganesha sentado, con los cuatro brazos y con la pierna en esa posición. Se llama Lalitasana. Bueno, esta prácticamente no se ve. Esta, bueno, yo creo que esta más o menos sí que se ve. Vale. Bien, esta imagen se llama... No, era esa. Esta imagen se llama Shayana Murti. Shayana significa en sánscrito recostado. Recostado o durmiendo. ¿Vale? Entonces, gracias. Esta imagen, a mí personalmente no es de las que más me guste. Bien, está recostado sobre una flor de loto, o a veces está recostado sobre una pluma de pavo real. Representa relajación, representa tranquilidad, representa lujo. Bien, quiere decir la persona
que ya ha vencido todos los obstáculos en su vida, la persona que ya está en paz, la persona que ha alcanzado sus metas, sí debe de adorar o tener esta imagen en su casa, ¿vale? De hecho, en muy pocos templos, prácticamente, en algún templo en Tailandia, he podido ver yo en Bangkok, hay alguna imagen sin recostado, pero es más una imagen de tener en casa que no de un templo. Bien, esta sería Shayanamurti o Ganesha recostado, que también lo vais a encontrar en las tiendas. Puedes pasar la siguiente. A ver, yo te digo ahora. No, sí. Esta. Esa, sí. Vale, a ver si, no sé si se puede poner un poquito más grande. Vale, esta imagen que vamos a poner ahora se llama Nitya Ganesha. Bien, es Ganesha danzando. Nitya significa en sánscrito danza. Bien, entonces es Ganesha danzando, es una expresión de celebración, una expresión de alegría en la danza cósmica y nos ayuda a enfrentar los desafíos con una actitud positiva. ¿Ven? Hay gente que cuando se pone nervioso o tienen que hacer algo importante, para prepararse, como que bailan un poco, ¿no? A veces lo vemos los deportistas, los cantantes, antes de salir, bien, antes de hablar, hacen ahí un poco de ejercicio, danzan, pues esto representa Ganesha, bien, que es una imagen que aporta alegría y es la danza cósmica. Entonces, yo recomiendo una de estas tres imágenes, hago mucho énfasis en la primera que puse, la Litasana, y tratar de no comprar, adquirir o regalar imágenes inventadas, ¿vale? He visto Ganesha tocando el clarinete, que es un instrumento que no existía en la India antigua, o tocando el piano, lo he visto con teléfonos móviles. Entonces, eso son invenciones de los artistas, que estéticamente puede quedar bonito, gracioso entre comillas, pero que estas imágenes no sirven para adorar, no sirven para hacer nuestra sadhana o nuestra práctica espiritual. Bien, puedes pasar a la siguiente. Vale, ponme esta, por ejemplo. Sí, si la puedes ampliar. Vale. Bueno, pues esto ha sido un poquito el resumen que he hecho sobre Ganesha. Y ahora voy a hablar del Vastu Shastra. Bien, Vastu Shastra, la palabra Vastu significa Vas, significa habitar, morar, Tu significa en un lugar. Bien, morar, vivir en un lugar. Shastra significa escritura, la escritura de cómo tener un hogar en armonía. Bien, es una de las escrituras que pertenecen a los Upavedas. La palabra Veda significa en sánscrito conocimiento. Nosotros tenemos 4 Vedas o 4 textos religiosos principales. Los Upavedas son textos auxiliares, como el Ayurveda, que es el texto de la medicina. Bien, está Jyotish Veda, que es el de la astrología, y está el Vastu Shastra, que pertenece al Sthapatya Veda, que trata de la arquitectura, de la iconografía, de cómo hacer las imágenes y cómo se debe de hacer la construcción de un templo y de una casa. Entonces yo lo voy a basar, ese conocimiento, en Ganesha. Bien, que en esta imagen, cómo lo debemos de tener en nuestra casa y cómo influye en nuestra casa, ¿vale? Porque esto podría dar perfectamente para hacer un seminario de 3 horas solamente de Vastu Shastra, donde hablar dónde debo dormir, dónde tengo que ir mi dirección, dónde tiene que estar mi casa el dormitorio. Eso ya es una cosa mucho más compleja que no vamos a cubrir hoy. Hoy vamos a hablar Vastu Shastra y Ganesha. El Vastu Shastra originalmente se crea para la construcción de los templos, de los palacios, de los jardines y de las casas. Bien, entonces, en la antigüedad y todavía en la India se sigue tratando de hacer, la mayoría de la gente que puede compra un terreno, bien, y construye una casa de acuerdo al Vastu Shastra. Es decir, no solamente tiene que ser una persona que es un arquitecto, sino también trae un experto en Vastu, donde le diga hacia dónde tiene que ir orientada la casa, las habitaciones, etc. Entonces, en mi formación como sacerdote, en todos los años de estudio, no solamente es hacer ceremonias, puja y homa, ceremonia de fuego, sino estudiamos Jyotish, estudiamos la astrología, estudiamos Vastu
para ver la posición de la casa, cómo podemos ayudar a la persona a corregir los defectos energéticos que tenga en la casa. Bien, estudiamos sánscrito, que es la lengua litúrgica, la lengua de los rituales. Entonces, en esta formación yo voy a compartir todo lo que yo he estudiado. El Vastu se basa, y está totalmente conectado con la tradición hindú, son inseparables, bien, se basa que se habla de que hay 8 direcciones o puntos cardinales. Bien, nosotros siempre utilizamos, digamos, 4, norte, sur, este, oeste, pero sabemos que hay noroeste, nordeste, ¿vale? 8, pero el Vastu va más allá y habla de 10 direcciones, que son los 8 puntos cardinales, el cenit, que sería el cielo, lo que marca el cielo, y lo que hay debajo. Bien, como que diciendo que debajo de la tierra también hay una dirección. Bien, y estas 10 direcciones se unen a diferentes divinidades, que es este gráfico, ¿no? Por ejemplo, el norte lo rige Kubera. Kubera es una divinidad que se encarga se dice que es el tesorero de los devas, el tesorero de las divinidades. Es el que hace que reparta el dinero. El dinero siempre es el mismo. El dinero, ¿qué es lo que ocurre? El dinero cambia de manos, ¿vale? Yo tengo 20 euros, me voy a la tienda de vinos, le compro algo y ahora mis 20 euros los tiene él. Pero luego se va a otro sitio, compra otra cosa y el dinero va cambiando de mano. Entonces, el que se encarga de dirigir el dinero es Kubera, ¿vale? Por ejemplo, el noroeste lo tiene Shiva. Entonces, dependiendo de las direcciones, nos aportan una serie de vibraciones de energía en nuestro hogar. El Vastu considera que la casa es una entidad viva y que en la casa hay un ser, hay un espíritu, no asustaros. El espíritu, en el buen sentido de la palabra, hay un ser, una energía que se llama Vastu. El Vastu Purusha, la palabra Purusha significa hombre o ser del Vastu. Bien, que cuentan los Puranas, lo mismo que Ganesha sale de la mezcla de la arcilla y el sudor de Parvati y lo crea, bien, pues el Vastu Purusha, en una lucha que hay del señor Shiva contra otro ser, otro demonio, cae una gota de sudor y se manifiesta en Vastu. Entonces dice que esa energía que está en la casa es la que hace que todo funcione. E incluso, ¿y qué es lo que hace? Hay que tratar de aprovechar la energía positiva que están en la casa. Las direcciones, cómo éstas influyen en el estudio, cómo me influyen a la hora de dormir, dónde tengo que guardar el dinero, dónde tengo que almacenar la comida. Todo esto lo dice el Vastu. ¿Qué ocurre? Que cuando yo me voy a construir una casa, y si lo hago de acuerdo al Vastu, es muy fácil. Pero si mi casa ya está construida, y ahora vengo yo y le digo, Vinod, el salón está mal orientado, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a tirar ahora abajo? No. Entonces hay una serie de ceremonias, de rituales, de colocación de yantras, de geometría sagrada, para corregir, bien, las disfunciones, los errores energéticos que se haya podido crear en la casa. Bien, porque aquí se construye una casa de acuerdo a la arquitectura occidental, que te entre la luz, tal, y no se tiene en cuenta esas energías que no son palpables. Hay una energía que es el prana, ¿vale? El prana, la energía vital, que es lo que nos da la vida y que al mismo tiempo discurre en las casas. Por eso las casas que se han construido de acuerdo al Vastu, en la India o fuera de la India, bien, en España hay un proyecto que se está construyendo en Mijas, la Costa del Sol, se está construyendo de acuerdo al Vastu, lo está haciendo un arquitecto alemán, y lo que hay que en la casa, contra menos columnas, contra menos paredes, para que el prana fluya constantemente, esa energía vital por la casa. Se dice que esto claro, los chinos nunca lo van a aceptar, pero se dice que unos monjes budistas de la India, en su peregrinación al Tíbet, a China, llevaron el Vastu, y los chinos lo adaptaron a su cultura y se convirtió en el Feng Shui. Bien, el Feng Shui, que también es la forma de colocar las cosas, puede ser que tenga su origen en el Vastu. ¿Cómo podemos palpar la energía? Hay personas que unos son más sensibles unos que otros, ¿vale? ¿Cuántas veces hemos entrado en un sitio y sin hablar con nadie hemos dicho, qué mal ambiente hay aquí, ¿no? O qué mal rollo, ¿no? Y tú no hablas con nadie, pero tú has percibido una energía que te produce inquietud, que te produce preocupación, y a veces entras en otro sitio, no hablas con nadie y dices,
qué bien, me siento muy a gusto, me siento en paz. Bien, pues todo eso son las energías que se mueven, tanto de la casa o del lugar en sí, como de las personas que lo están habitando en ese momento. Entonces, bueno, como yo hablaba, las diferentes direcciones, hay 10 divinidades que se llaman Drik, Drik significa dirección, Drikpal, o cada uno que rigen los diferentes lugares, las diferentes direcciones. Puedes pasar a la siguiente. Vale. Entonces, si queremos tener en nuestra casa una imagen de Ganesha, ¿vale? Que ahí donde vamos, cómo colocarla de acuerdo al vastu. Bien, vamos primero a la imagen. Vale, no, esta no, sí, esto lo vamos a poner. Mira, pon esta, por ejemplo. Esta de aquí. Vale, esta es la ciudad más antigua que se ha recuperado casi intacta, Mohenjo-Daro. Bien, hoy en día está en Pakistán. Mohenjo-Daro es una ciudad que se hizo hace 4.000 años y que está hecha de acuerdo al vastu. Ya hace 4.000 años tenía 40.000 habitantes, tenía sistema de desagüe, tenía piscinas públicas y está construida de acuerdo al vastu. Bien, se conserva bastante bien, se descubrió en los años 20 del siglo pasado, lo descubrieron los ingleses en una expedición. Y bueno, pues esta es una de las imágenes. Y hoy en día, si queremos ver una ciudad en la India casi más moderna, porque esta ciudad ya está deshabitada, eso es un resto arqueológico, sería la ciudad de Jaipur. Si alguien va a Jaipur, en el siglo XVIII se construyó de acuerdo al vastu y puede ver cómo las avenidas, los templos, si entiendes un poco, se construyeron de acuerdo al vastu. Y los templos antiguos, muchos están construidos de acuerdo al vastu. Bien, la imagen siempre está mirando hacia el norte o al noroeste, la entrada es por el oeste, bien, las diferentes facetas que hay. La imagen, si vamos a poner en casa una imagen de Ganesha, pues acordaros de las 3 poses que hemos visto antes, sentado, recostado o bailando. Muy importante, no debe faltar, se pone una imagen de Ganesha. Una de las grandes, la primera, por ejemplo. Esa. Vale. Por ejemplo, esta imagen, 2 cosas que nunca nos debe faltar en la imagen. Es que incluya al ratón, a Mushika, que tiene la capacidad, recordamos, de saltar los obstáculos y que contenga los dulces. Es decir, que Ganesha nos está dando la dulzura de la vida, está recompensando nuestro esfuerzo. ¿Bien? ¿Y cuál es la otra cosa muy importante que comentaba antes? La trompa hacia el lado izquierdo. Muy bien.